Ant-Man and the Wasp: Quantumania, tercera película de la trilogía de Ant-Man y la avispa, estrenada hace apenas unas semanas, y la última película hasta la fecha del universo cinematográfico de Marvel Studios, que ya sabéis que podéis consultar en su totalidad en el canal. Todas las películas y todas las series están en el canal, por lo tanto ya sabéis qué hacer. También las dos primeras de Ant-Man tienen sus reviews. Ya hice en su momento, cuando salí del cine de verla, la primera reacción de esta tercera entrega de Quantumania, y ahora vamos a comentarla un poco más en detalle. Película de nuevo dirigida por Peyton Reed y protagonizada por Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer y Michael Douglas, a los que se unen además Jonathan Majors y Kathryn Newton. Bueno, una película que sucede después de Avengers Endgame, es decir, ya han pasado muchos años desde la última película de Ant-Man, 5 años, tanto naturales como seguramente algo más de tiempo, un par de años por lo menos más, desde Endgame ficticiamente, o sea, ya bastante tiempo desde Ant-Man y la avispa. Por lo tanto, es una película, bueno, pues que abre una nueva fase en Marvel, ¿verdad? La fase 5 en teoría, ya está muy metida en la saga del multiverso, etcétera. Yo en la reacción dije dos cosas que mantengo firmemente. La primera es que me ha gustado más de lo que esperaba. Y lo segundo es que me ha gustado mucho menos de lo que querría que me hubiese podido llegar a gustar. Pero es muy difícil que guste más de lo que a mí ya me ha gustado. Espero no hacer un trabalenguas con esto. Vamos a explicarlo. En primer lugar, cuando digo que me ha gustado más de lo que esperaba, es que a la película la veo muchísimos problemas. Pero me ha entretenido. Me ha resultado entretenida, ha habido momentos en los que me he reído, ha habido momentos en los que he dicho, llevo unos minutos bastante metido en la película. Y eso es bastante sorprendente, puesto que en la gran mayoría de la película he visto tantos problemas y me he sentido tan poco metido que al menos algunos momentos me ha conseguido gustar. Pero algunos momentos. Ese es el gran problema de Ant-Man y la avispa: Quantumania. Yo tenía altas expectativas hace años. Quantumania, el reino cuántico, explorarlo puede ser interesantísimo. Y es una película que al final es la tercera entrega, la secuela, prequel más bien, ¿no? De una saga que a mí personalmente me gusta bastante. Creo que es obvio que Ant-Man es una buena película. Es una buena película, no solo de superhéroes y de acción, sino también una buena comedia, y tiene buenos momentos de comedia de robos al final. Ant-Man y la avispa, bueno, no estaba mal, era una película bastante aceptable, pero que al final se quedaba en la superficie en algunas cuestiones, ¿no? Claro, yo también me acuerdo aquí, y esto es inevitable, de Edgar Wright. Tengo la sensación de que Edgar Wright, este prestigioso director que iba a dirigir Ant-Man y que finalmente salió del proyecto porque le imponían algunas cosillas desde Marvel, ¿no? Pues esto es un universo, tienes que hacer conexiones, y él decía, mejor no. Y ahí hubo como una ruptura, ¿verdad? Pero seguía estando acreditado como guionista, porque al final había participado e iba a dirigir la película. Entonces yo creo que si la primera entrega tiene esa chispa que recuerda tanto a veces a Edgar Wright, tiene que ser porque ahí hubo bastante influencia del director británico. La secuela ya es una peli más de Marvel, y esta es una peli que deja bastante que desear. Vamos a empezar por el principio. Aquí ya sabéis que no hay spoilers, siempre digo lo mismo. Suele resultar un poco absurdo porque si estáis aquí ya habéis visto la película, pero no voy a destripar en absoluto nada de la peli. Sin embargo, tengo que decir lo obvio, ¿verdad? Que ya hemos visto en avances y demás, que la peli se sitúa en el reino cuántico, en el Quantum Realm. Por lo tanto, hay tan poco, y esto es algo que no termino de entender, hay tan poco tiempo fuera del reino cuántico, a los pocos minutos no llega, yo creo, a 10, si acaso igual sí, o son 15, no lo sé, pero muy poquito de metraje sucede al principio. No vemos a personajes importantísimos de la saga. En concreto, el personaje de Michael Peña ya sabíamos que no iba a aparecer. Luis, el amigo de Scott, el que ha estado con Scott desde el principio. La trilogía inicia con este muchacho yéndole a sacar de la cárcel, le va a recoger, y en esta peli ni aparece. Y he leído una entrevista en la que aseguraban que en ningún borrador del guión iba a aparecer. Igual es porque ha habido algún problema con el actor, o lo desconozco, pero si es una decisión creativa, demuestra la mala decisión creativa que han llevado, el mal camino más bien, que han seguido para esta peli, porque tenía que ser una peli de Ant-Man. Una peli de Ant-Man tiene que tener menor escala. Fijaos qué chiste, ¿no? Tiene que ser más sencilla, más pequeña. Estos personajes son muy interesantes, sobre todo Scott. Fijaos lo importante que ha sido la hija de Scott desde la primera película, que era una chiquilla. En la secuela seguía siendo una chiquilla. Luego en Endgame
ostras, de repente es adolescente, la han cambiado 3 veces de actriz, ahora llega por fin la actriz que interpreta el personaje a partir de ahora, ¿no? Como ya una adolescente, una joven, y esto se une un poco al guión de los personajes y a los propios personajes. No hay un gran desarrollo en ningún personaje. Scott ahí está, la verdad es que tampoco tiene un gran final de trilogía a nivel de personaje, pero por lo menos tiene algunas conexiones, algunos momentos que dices, bueno, algo tiene sentido, pero no exploran como tal, es una aventura que se siente relleno. Ahora vamos a esto. Hope realmente es un personaje muy olvidado en la película, aparece bastante porque pues la peli se llama Ant-Man y la avispa, pero la avispa está ahí, la avispa no tiene realmente ningún desarrollo como personaje, solo está ahí. Janet Van Dyne es la que seguramente tenga más protagonismo, ya que ella había estado en el reino cuántico, pero curiosamente es un protagonismo que no está del todo bien distribuido. Hay un grave problema en esta peli, que es el no puedo deciros nada. ¿Cuántas veces dice ella, no hay tiempo para hablar, no es el momento, no está como, hay algo preocupante en el reino cuántico, pero no puedo decir nada? Es un recurso del guión, pero es un mal recurso del guión que te pone de los nervios. Señora, por favor, diga algo ya, que llevamos 20 minutos con este asunto y media hora y 40 y no avanzamos. Entonces, yo creo que hay un gran problema para avanzar. La trama está interesante, como digo, ella tiene más protagonismo, que me parece algo, bueno, pues tiene sentido, ya que están en el reino cuántico y ella ha vivido tanto tiempo allí, pero seguimos sin ver como tal un desarrollo. Y luego Michael Douglas tiene algunos momentos Hank Pym épicos, pero bueno, ahí está también. Sin embargo, Catherine Newton como Casey Lang, a mí no me ha gustado su interpretación. No dudo que sea una actriz muy capaz y que vaya a levantar las cosas en el futuro, estoy seguro de ello y se lo deseo, obviamente, pero tanto su personaje aquí como su propia actuación, la verdad es que me ha dejado, no sé, tenía la sensación de que estaba viendo una película en la que no había demasiado esfuerzo creativo a nivel narrativo y actoral. Y eso es un grave problema. Estoy seguro de que lo ha habido, pero si lo ha habido no se ha notado demasiado o ha salido mal. Entonces, pues algo se ha llevado a cabo de una manera más defectuosa de lo habitual en este estudio. Y luego la propia película en sí, la realidad es que tiene momentos entretenidos porque estás en un mundo que es diferente y claro, hay, vamos a decir, secuencias, hay momentos en los que claramente se nota que estás interesado porque dices, ostras, a ver qué sale ahora, a ver qué es lo que pasa de repente, etcétera. Pero hay un par de problemas. Lo primero y más importante seguramente es el propio aspecto narrativo de esta película dentro del universo, ¿no? Es decir, yo ya he dicho que no hago ningún spoiler, pero ya sabéis que la peli es un poco relleno, es decir, pasan cosas importantes para el futuro, pero yo quería ver un final de trilogía de Ant-Man y quería ver una película consecuente. Pero en realidad es como, bueno, vamos a reconocer y explorar y un montón de personajes, algunos muy poco graciosos, otros bastante, a lo largo y ancho del reino cuántico. Vamos a poner a los personajes protagonistas ahí en mitad y poco más. Es decir, yo tengo la sensación de que ahora vendría Ant-Man 3. Esto no es Ant-Man 3, me explico, ¿verdad? No es un final de trilogía, es una peli más, es una aventura. Es como leer unas grapas de 8 números de un cómic de Ant-Man, que es algo estupendo en el medio del cómic, pero esto es una peli, y es una saga de películas, entonces ahí yo creo que han perdido un poco el fuelle, ¿no? En este sentido. Y luego el otro problema grave que le veo a la aventura es el aspecto visual. Hay un personaje que no revelaré, aunque ya sabéis todos que aparece, que yo he de decir una cosa, y tengo que ser sincero, a mí me hizo muchísima ilusión ver a este personaje de vuelta, me hizo muchísima ilusión que este personaje fuera este otro personaje, ¿me seguís? Pero el aspecto visual es cuanto menos chocante. No te lo puedes tomar en serio. Tantos chistes en estos momentos a veces no son necesarios. Y Ant-Man es una peli eminentemente cómica. Pero tengo la sensación de que el guión de esta película se ha centrado en eso, en vamos a poner situaciones interesantes para ver qué pasa y chistecitos. Y al final eso no tiene mucho sentido, la verdad. Me hizo más gracia Thor. Y de hecho me resultó más bonita visualmente, sin duda. Hay momentos, mucha gente ha criticado a lo bestia a Thor. Yo tengo la sensación, a Thor Love and Thunder, quiero decir, yo tengo la sensación de que esa película, si bien no es especialmente buena, estuvo bastante infravalorada. Esta Quantumania, por ejemplo, sí le veo muchos problemas. Y el aspecto visual, ahí voy. El reino cuántico a veces parece uno de mis vídeos en el croma verde. Me explico, ¿verdad? Lo que pasa es que yo solo pongo un fondo u otro en las macro reviews, cambio y tal, pero
esto era un festín de efectos visuales, lo cual está muy bien si están bien utilizados en grandes batallas, en otros planetas. Esto al final es como visitar... Parece Star Wars a veces. Creo que Marvel también está olvidando que tiene que conectar con el público que está sentado en su asiento. Entonces, hay momentos en los que tantas comparaciones que algunos habéis escrito de Shark Boy y Lava Girl y Spy Kids y estas cosas... Es que... estas comparaciones salen por algo, normalmente. Y me gustaría, por ejemplo, yo ahora pienso mucho, y a lo mejor os sorprende, pero yo pienso mucho en Armor Wars, con War Machine de protagonista, o en la nueva película de Capitán América, o en Thunderbolts. Pueden salir mal, pero son películas que me atraen muchísimo. Secret Invasion como serie. Y luego hay otras series del mundo real, como Miss Marvel o She-Hulk, que no me han gustado, pero aún así estoy abierto al mundo galáctico o fantasioso, como puede ser Guardianes 3, o la última de Thor, si hacen otra en el futuro, cuando traigan a Silver Surfer, que es lo que más me apetece ver del mundo mundial. O sea, estoy muy abierto a todo este tipo de cosas. Pero a veces tengo la sensación de que en Marvel se olvidan un poco de poner la balanza calibrada y se lían un poco. No sé si es más problema narrativo, problema de que se han acumulado un montón de proyectos, problema de que se están centrando demasiado en la saga como tal, en ir directamente hacia la Secret Wars que viene. Sea lo que sea, a mí esta película me ha dejado muy frío, me ha decepcionado como cierre de trilogía de Ant-Man, me hubiera gustado ver algo mucho mejor, y he de decir lo mismo que dije en la primera reacción, que no ha cambiado mi opinión, que me ha gustado más de lo que esperaba en algunos momentos. O sea, pese a todos esos fallos, siguen guardando un poquito de esa magia Marvel, de esos momentos especiales, de esas películas tan memorables que hemos tenido, y siguen guardando esas cosillas. Pero cada vez se ven más las costuras. Eso es así. Entonces vamos a ver qué puede pasar en el futuro y qué podemos seguir viendo de estos personajes. Por ahora, Ant-Man and the Wasp Quantumania se lleva una C+. Que creo que es la peli que peor he valorado de Marvel, pero en realidad es una B- si lo ponemos en balance, porque a mí me parece que, por ejemplo, Eternals, que es una peli más de autor y todas estas cosas, me pareció bastante... en fin. Y luego, por ejemplo, pues Thor 2 o películas de este estilo, ¿no? Que, bueno, pues lo que pasa es que son pelis que pertenecen más a los primeros años Marvel, entonces están como... todavía no han encontrado esa excelencia que luego llegó Guardianes, Civil War, Infinity War, Endgame. Eso todavía no lo han encontrado, ¿verdad? Entonces, bueno, pues entran en ese... Pero ahora estamos ya recibiendo algunos productos más bien... que además yo creo que la gente está empezando a decir, ¿hacia dónde va esto? Que sabemos hacia dónde va, puede ser súper épico, pero me gustaría ver una peli, incluso una o dos al año, que fueran consecuentes y que fueran potentes y que no hace falta que sean esta aventura loca en... no sé, pueden haber cosas interesantes en estas aventuras, seguro que las hay, pero yo creo que el camino es otro. Habrá que ver lo que hace Marvel en el futuro. Chicas, chicos, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y os invito a que continuéis en el canal muy pronto, ya sabéis, cada 2 días de hecho continuamos con un vídeo nuevo. En lo que queda de año vamos a seguir con este calendario, por lo tanto estáis más que invitados a continuar en el canal. Y por supuesto, espero vuestros comentarios sobre la película, que me interesa bastante saber si os ha gustado más o menos que a mí esta peli. Muchas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos muy pronto con más y mejor. Chao, chao.